Hola de nuevo. Bueno, para complementar un poco lo que hablamos en el video anterior acerca del Pacto de San José, una de las fuentes principales de donde nacen estos derechos es la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que fue firmada en 1948. En esta carta hay muchos de los derechos que se mencionaron en el video anterior. Y la diferencia es que en el caso del Pacto de San José, México está obligado a respetar todos esos derechos que están señalados en este tratado. En el caso de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, ningún país en el mundo tiene que seguirlos tal como están escritos ahí porque no son vinculantes. Eso como para cerrar un poquito ese tema. Enseguida les voy a hablar un poco acerca de los derechos de la mujer y de los niños. En el derecho se ve a la mujer y a los niños como individuos que se tienen que proteger de una cierta manera, un tanto diferente de cómo se protege a los hombres. En el caso de las mujeres existen varios tratados, como es el Tratado Belén du Para, que nos habla acerca de todos los derechos y las acciones que se tienen que tomar para que la mujer esté libre de violencia o tenga una vida libre de violencia. En el caso de los niños y en el contexto mexicano, hay algo que en la ley se llama el interés superior del niño. El interés superior del niño tiene que ver con todas las acciones que el mismo gobierno o las leyes expedidas tengan que contemplar pensando en qué es lo mejor para los niños. Entonces, eso sería la diferencia que hay, ¿no? Evidentemente existen instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas otras que son dedicadas exclusivamente para defender los derechos o recibir las quejas cuando una mujer es violentada o cuando un niño es desprotegido por quien lo tiene que cuidar. Bueno, por otro lado me gustaría hablarles ya en el plano penal, cómo se maneja en el Código Penal Federal el castigo hacia las personas que no respetan los derechos. Como mencioné en el video anterior, en el artículo primero de la Constitución mexicana nos dice que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos que están incluidos en la Constitución, pero también los de los tratados. Todos los tratados que tengan que ver con los derechos humanos, que es el tema que estamos hablando. Como ya lo mencioné, es el tratado que está directamente ligado con este tema, es el Tratado de San José, el Pacto de San José. En el artículo 149 ter de el Código Federal, Código Penal Federal, nos dice que se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Aquí nos describe varias de las conductas que nos hablan, que van desde negarle a alguien el acceso a determinado lugar, negarle a alguien por las razones que ya mencioné, la atención en un centro de salud, en un centro de educación. En México, como nos dice aquí el Código Penal Federal, esto se puede castigar con cárcel. Que ya esto trasladado a la realidad puede resultar un tanto complejo porque este tipo de delitos se persigue por querella. Lo que quiere decir esto, que tiene que haber una parte que acuse a la otra parte de que violó sus derechos y en los principios
que se manejan en la ley mexicana, todo el que acusa tiene lo que se llama la carga de la prueba, o sea, tiene que demostrarlo, ¿no? Entonces, en la práctica esto puede resultar un tanto complicado porque a lo mejor vamos a algún centro de diversión, un centro deportivo, y no nos dejan entrar, ¿no? Nos niegan el acceso, pero para demostrarlo sería bastante complicado. Esa es una de las partes más complejas de los derechos humanos. En mi opinión, creo que todos tenemos que tener en mente que ante la ley y como sociedad todos somos iguales. Nadie puede estar por encima del otro, por más que sea una persona de piel blanca o sea de piel morena, tenga dinero, tenga educación, profese una religión, porque la base de los derechos humanos y fundamentales es precisamente la libertad de decidir nosotros mismos qué es lo que queremos. Como ya lo he mencionado, lo importante es siempre respetar los límites que tenemos, ¿no? Como se conoce en el derecho, mi derecho termina hasta donde empieza el de alguien más. Entonces, si nosotros queremos hacer efectivo este respeto por los derechos y por la igualdad entre todos los miembros de la sociedad, tenemos que empezar por nosotros mismos a cambiarnos esa idea de que alguien es mejor que otro, ¿no? Eso es totalmente fuera de esta época, porque bueno, sí, en la historia de la humanidad siempre ha habido esa situación. Bueno, más bien, siguiendo con esta idea, hay un autor que se llama Robert Alexei, que nos dice, a propósito de esta situación que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, y que tiene una teoría que nos habla acerca del principio de los derechos fundamentales, que consiste justamente en no dejar en manos de la mayoría la decisión del respeto a los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que un derecho fundamental no puede oponerse a conceptos como el del bien común, seguridad nacional, interés público, moral ciudadana. Siempre los derechos humanos y fundamentales de cada individuo tienen que prevalecer por más que se diga que alguien puede restringirlos, como es el caso que estamos viviendo actualmente, donde se nos han restringido los derechos como el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, porque parece ser que esta situación que estamos viendo se ha alargado más de la cuenta, ¿no? Entonces, en la propia Constitución, en el artículo 29, se le da al Ejecutivo la oportunidad o la facultad de poder restringir los derechos, pero ahí mismo nos especifica que tiene que ser por un tiempo limitado. Y como hemos visto, pues ya el tiempo se ha extendido más allá de lo razonable y se está faltando a los principios elementales de los derechos humanos y fundamentales, donde, como lo acabo de mencionar, estos tienen que prevalecer por encima inclusive del bien común, siempre y cuando se trate de realmente un derecho fundamental. Y creo que aquí ya no cabe ninguna duda que sí son los derechos fundamentales los que están siendo restringidos y no se ve que haya una pronta normalidad. Creo que me gustaría hacer una última reflexión acerca del tema, y es que los derechos que he mencionado y el contexto que he utilizado para ello, pues está muy a la orden, porque, como lo mencioné, pues estamos viviendo una situación anormal, ¿no? Y sin precedentes, que nos lleva a reflexionar qué
tantos derechos tenemos, qué tanto deben de ser respetados y quiénes son los que los deben de respetar. Para tratar de resumirlo, y uno siempre piensa que el Estado, el gobierno del Estado mexicano es el que tiene que respetar los derechos, pero también nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que estar en la idea de que la igualdad es la base de una sociedad más justa y más equitativa. Bueno, pues este sería el final de mi video. Espero les sirva para estar un poquito más enterados acerca de este tema y bueno, espero sus comentarios y pues les quiero agradecer su paciencia y bueno, hasta luego y gracias.